circulación, Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena. Siglo XX, Cambalache. Casi todos nos acordamos de esa canción que señalaba en el siglo XX lo que estaba pasando, que tenía como una descripción de lo que aquejaba al hombre del momento, a la mujer, al anciano, al trabajador, al hombre de empresa. Una caída de los valores muy importante, pero también había algo que hacer. Ese era el siglo XX. Hoy, siglo XXI, las cosas han empeorado. Ha habido una degradación tal que nos ha hecho más confundidos, que nos ha producido mayor sufrimiento, mayor saqueo espiritual, mayor indiferencia frente a las cosas del ser humano y sobre todo mayor denigración. Hay más producción hoy en el siglo XXI de lo que sería, entre comillas, desecho social, un resto que hay que estigmatizar, que hay que considerar como lo que mortifica, lo que estorba socialmente, lo que no deja dormir tranquilos ni tranquilas a las señoras que resuelven sus problemas haciendo obras de caridad o alguna cosa. Siglo XXI entonces. Y uno se pregunta, ¿esto por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué en lugar de haber un remedio, de poderse paladear las cosas, por qué sucede lo contrario? ¿Por qué hay más descaro hoy? ¿Por qué hay más cinismo? ¿Por qué hay más desvergüenza? ¿Por qué uno ve impunidad en las conductas de las personas, en las acciones de los actores de la vida social, política, pública o lo que sea? Es una inquietud. Se pregunta uno por qué hay mayor sufrimiento. Y entonces entre el siglo pasado y este hay señalado un hecho muy importante que Viviendo, la corporación que patrocina este programa Palabra Plena, nos ha venido llamando la atención sobre él. Y es que la corporación RAIZ ha tomado la decisión de agrupar una serie de instituciones que tienen que ver con poner la mirada en el sufrimiento social del siglo XXI, sobre todo en un momento en el que las cosas están dadas como para ya no hay nada que hacer, cuando la desesperanza ha cundido, cuando la inseguridad se ha vuelto un hecho publicitario que nos hace consumir la seguridad, entre comillas. Nos venden seguridad porque nos colocan inseguros. Nos han empobrecido mucho. Hay un saqueo espiritual impresionante. Y entonces RAIZ, la corporación Viviendo, tienen en su visión del momento, en lo que nos pasa en este momento de la historia, tienen que hay sufrimiento, que hay crisis. Nos ponen en el otro lado, no nos alientan en la idea de que somos el país más feliz del mundo, de que la alegría, que esta carnavalización que se produce permanentemente es lo que nos identifica. No, ellos nos ponen en el otro lugar, en la otra escena, y nos dicen, hay que ver lo que hay,
en este preciso momento de la historia, en el nuestro. No atrás ni adelante, no un problema de un futuro ni de un pasado, sino tratar de mirar en este preciso aquí y ahora qué es lo que nos pasa. Y en eso consiste el acierto que va teniendo la intervención de estas organizaciones alrededor de RAIS, como ya hemos mencionado, las que se han presentado, las que se han visibilizado en Palabra Plena. Las organizaciones como Taller Abierto, Caminos, Camaritanos, la Fundación o la Corporación Viviendo, Gases de Occidente, todo lo que ustedes quieran pensar, que han oído aquí. Al final estuvieron Procrear, bien, enumerarlos, pero se han agrupado en eso y tomado una decisión. ¿Qué hacer con esto que nos pasa para que no siga repitiéndose? Para que no estemos en un empantanamiento de orden social en donde todo esto se está repitiendo, ya es como comedia. Ya nosotros esperamos programas de televisión para ver que hay un consuelo, pero que las cosas también se muestran allí como que no hay nada que hacer. Todo termina en esa conclusión. A pesar de la denuncia, de la corrupción, de la impunidad, de la desgracia que aflige al país, se llega a no hay nada que hacer, porque todos muertos. El que habla de eso, muerto, es la consigna que hay y el signo trágico que hay en este siglo XXI, donde los valores no sirven ya para nada, donde se han caído todos los referentes, donde las iglesias, las literaturas, los relatos, la historia, todas las disciplinas han caído en una condición de postración tal que se volvieron mercancías, se volvieron discursos del mercado y entonces no han dejado salida para el ser humano. Entonces viene la Corporación Viviendo, viene RAIS y dice, vamos a hacer todas las cosas necesarias para producir una concepción del ser humano y del hombre que le dé un campo, una oportunidad nueva de soñar, de volver a colocarse en una utopía, no solo individual, sino social, en la creación de un ideal de ser hombre, de ser humano, de ser mujer, que ya no está, pero que hay que crearla, hay que producirla. Y entonces nos convidan, y eso es lo que se ha venido proponiendo en Palabra Plena todo el tiempo que ha transcurrido, nos convidan a que creemos un lugar no solo de orden teórico, de orden filosófico, sino de orden vital, un espacio relacional, un espacio de vínculo, de discurso, en el que nosotros podamos presentarnos como somos, en donde podamos decir lo que queremos, en donde podamos decirle al otro qué puede esperar de nosotros y nosotros saber a qué atenernos en esta demanda. Si ustedes observan, es lo que ha pasado en los lugares ofrecidos por los centros de escucha. Cómo ha sido de maravilloso encontrar allí que el discurso que estos actores que provienen de estos lugares en donde las corporaciones Viviendo y las otras han actuado, allá se ha producido un nuevo sujeto. No es un sujeto que habla con una palabra vacía, no es un sujeto que viene a contarnos aquí que el otro le está produciendo dolor, que el otro le está produciendo los males. Él ya lo sabe, porque los centros de escucha son el lugar en donde eso se entiende bien. Él sabe eso. Cada uno de los interlocutores, cada uno de los actores que ha ido a los centros de escucha llevan su aflicción, pero la pueden exponer, pueden hacerla visible. Entonces, volvemos a eso, crear ese espacio. Crear un espacio que ya no es el lugar para el engaño, para el autoengaño, para hacer
poses y figuraciones para hacerle creer al otro algo y engañarlo, no, sino un espacio en donde ese otro puede decir, es escuchado, dice, yo soy así, esta es mi condición y yo espero que pase esto. Pues bien, ahí vamos. Este tema del cambalache ya tiene una respuesta, porque las cosas no pueden seguir siendo así, en ese atolladero social, porque somos seres capaces de producir nuestro propio destino. Palabra Plena es una incitación, es una provocación y nos dice, todavía hay esperanza para todos, nos queda mucho para hacer y de eso se trata. Cuando regresemos de comerciales, volvemos sobre estos hechos de la vida humana, de la vida social, de la vida individual y su quehacer, el aprender a saber qué hacer con lo que nos pasa. Ya regresamos. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, Viva la Gente, el programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Cómo la palabra nos ayuda a tramitar, a entender, a poder darle un toque de mesura a esos actos que infortunadamente digo porque las estadísticas así nos muestran, hacen del comportamiento humano no solo un acto fundamentado en la impulsividad y regularmente un acto violento. La palabra es la que nos permite ese previo, esa manera de entender lo que significa para nosotros actuar, y es la que además construye en nosotros un lugar de inteligencia. Las necesidades lo vuelve a uno de pronto imaginativo para emprender las cosas. Y la llegada al retiro ha sido, como decía usted, un punto estable, pero fue un punto de partida hacia la vida, hacia conocer la comunidad, hacia conocer, a mirar cómo solucionábamos nuestros problemas entre nosotros mismos. Y en esa circunstancia dijeron, bueno, pero para vivir es necesario el amor, ¿no? Y no solamente el amor de pareja, de familia, sino también entre los vecinos, entonces relaciones. A mí me queda más fácil que él me traiga el coco al yo irlo a comprar, porque al irlo a comprar me toca gastar transporte. Y él trayéndomelo, como él se va en cicla y se viene en cicla, él me lo trae. En esos días una cosa curiosa me dijo, uy no, pero yo le traigo el coco a usted y usted no me paga ni la despinchada, ¿no? Me dice, vea, si le toca ir, le toca gastar transporte. Le digo yo, no, pero usted tiene que aportar algo, no ve que yo estoy aquí en la casa, pues usted le toca traérmelo. Muchos niños. ¿Cuál es el secreto para irlos atrayendo? ¿Cuál es el secreto? Tratarlos con amor, con ternura y darle una amistad sincera. Era muy difícil el tema anterior de la agresión, la violencia, por ejemplo. Pues anterior, al poquito, hacía como uno le daba amor, ternura, comprensión, así mismo ellos actuaban.
con uno. Sí. Pero gracias a Dios esos niños han cambiado mucho, Potrero Grande. Están muy contentos. Yo sé que cuando ellos me vean, van a decir, esta es mi gente que habla por nosotros. La alegría no es una risa fácil, de nada de eso, sino que es una actitud ante la vida, que no ignora las injusticias, no ignora la pobreza, no ignora el dolor, sino una manera distinta de abordarlo, que genera una potencia, una energía en la imaginación para abordarlos positivamente, con propuestas, ¿no? Hablarle a las personas con amor, con ternura y estar seguro por lo que está haciendo. ¿Cómo ser más inteligentes en las relaciones de padres a hijos, de parejas? ¿Cómo hacer para que mis actos cotidianos en la convivencia sean inteligentes? No dañar al otro. Eso puede parecer simple, pero no siempre es tan posible. Estar convencidos y convencidas de que es posible avanzar. Palabra plena. Crear un espacio, crear un lugar, pero crear un lugar es algo que yo construyo para el otro. De eso se trata. No es que yo invada, no es que yo incursione en el territorio del otro, no es que yo lo saquee, que yo lo destruya para acomodarme yo, no, sino que construyo en mi subjetividad, en mi cuerpo, en mi espiritualidad, en mi mentalidad, una salud mental, una salud vital, una salud corporal, que se vuelve el lugar para el otro y yo se lo ofrezco. Es de eso que se trata. El gesto que yo le hago al otro, y es la tarea que la corporación quiere que realicemos, es, mira, aquí hay un lugar para ti. Este lugar lo he preparado. Yo te acojo como eres. Yo no te voy a desechar. Estoy haciendo una donación de una parte de mi espacio para que tú quepas en él. Te vuelves un creador. Es que crear un espacio es como ser un Dios. Es un Dios que de pronto se le ocurre encogerse un poquito para que los otros quepan, porque parece que a veces los dioses crean esto y se olvidan, entonces no, ve, aquí hay un espacio. Y ese espacio tiene que ver con la expresión de un deseo que dice la corporación viviendo, tiene que ser inteligencia convivencial. Por eso hemos venido hablando de ese concepto, de esa nueva palabra, de ese nuevo discurso, de ese nuevo significante, inteligencia convivencial. Es la manifestación, es la construcción de la forma como yo quiero relacionarme con el otro, de lo que yo le puedo ofrecer, de lo que yo creo que puede encontrar en mí el que quiera hacer lazo conmigo. Entonces, estamos los que están cerca, los que están lejos, los que están dentro, los que están fuera de ese lugar, estamos en una actitud nueva. Siempre recordar la idea, nada ha cambiado excepto mi actitud, por eso todo ha cambiado. Entonces, una actitud nueva en donde yo, de manera individual y personal, me coloco en una condición de ofrecerle al otro y a los otros un lugar en donde la miseria, en donde el dolor y el sufrimiento tengan una verdadera y esperanzada solución, porque ya depende de mí, ya depende del otro lo que construya conmigo, para ir haciendo una red, para ir haciendo una expansión que vaya tocando todos los lugares en los cuales yo estoy en el fondo identificado, porque la naturaleza, el cosmos, todo lo que hace parte de ese lugar y nosotros lo vamos integrando. Esta idea es para que vayamos allá en sus hogares como descubriendo cuál es el sentido que tiene esto de los centros de escucha, esto de los lugares en donde el otro puede ir a manifestarse, empezar por allá. Y el ideal de avanzar en esta construcción
de la inteligencia convivencial. Digamos que inteligencia convivencial sería entonces esa capacidad que vamos adquiriendo para saber hacer con lo que nos pasa, porque el otro que viene a nosotros es un otro que viene con problemas, viene con sufrimiento, viene con un malestar producido socialmente. Entonces, aprender a saber hacer, qué hacer con eso, sería una primera aproximación al tema de inteligencia convivencial. Esto queda abierto para que en lo sucesivo sigamos en la construcción de ese concepto que tiene que ser en el trazamiento de ese destino ya no trágico, sino esperanzado del ser humano. Ya no podrá seguir siendo siglo XXI Cambalache. Cuídense mucho. Gracias por estar en Palabra Plena. Nos vemos el próximo martes. No se le olvide, inteligencia convivencial. Ofrézcasele al otro diciéndole qué le gustaría que pasara en la relación con él en ese preciso momento. Dígaselo, sea asertivo. Gracias por estar con nosotros.